todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo que merece alabanza, en eso pensad. Fíjense que el apóstol Pablo nos habla a través de este pasaje una realidad. Yo le marcaba aquí 2 puntos en amarillo y dice que todo lo que es verdadero, ¿qué dice la parte final? En eso pensar. Fíjese que, ¿por qué dirá el apóstol Pablo que lo que es verdadero, en eso pensemos? Bueno, porque aunque él escribió esta carta a principios de la era cristiana, hace aproximadamente unos 2000 años, de alguna manera ese pensamiento no ha perdido vigencia, y el día de hoy nosotros tenemos que basarnos en la palabra para verdaderamente pensar en todo aquello que es verdadero. ¿Por qué escribiría esto el apóstol Pablo? Fíjese que si hoy nos diéramos cuenta nosotros cómo la tecnología ha cambiado, ¿verdad? Hoy tenemos información por todos medios, pero fíjese que increíblemente gran cantidad de la información que recibimos a través de los medios de comunicación es una falsa información. Vamos a las iglesias, encontramos falsas doctrinas. Vamos a diferentes lugares y siempre encontramos situaciones que tenemos que analizar si realmente son verdaderas, como dice el pasaje aquí, si lo que estamos oyendo es verdadero, si será honorable, si será justo, si será puro, si será amable, porque muchas cosas que están sucediendo alrededor del mundo, hermano, son propiciadas por Satanás. Fíjese que él es el experto en mentira. Por eso es que nosotros hacemos bien en analizar y pensar todo aquello que es verdadero. Fíjese que si el diablo entrara a este lugar tal y como él es, yo creo que todos nos separaríamos de él, ¿verdad? Nos alejaríamos. Pero él, por supuesto, no entra como él es. Él entra como un ángel de luz, dice la palabra. ¿Para qué? Para engañarnos. Porque si en algo es experto él, es engañar y mentir, robar y matar, y todas las cualidades que usted ya le conoce. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Esta tarde yo le he puesto a la enseñanza la renovación del entendimiento. Y todo comienza en lo que pensamos, ¿verdad? Fíjese que le ponía este nombre porque de alguna manera, usted sabe que cuando el Señor nos rescató, este cuerpo que nosotros tenemos, de alguna manera había sido dominado por Satanás, a ver cuántos años, había estado bajo esclavitud. Y la manera que nosotros pensamos, Satanás de alguna manera la había modificado para que pensáramos conforme Él desea que pensemos. Y ya va a ver usted por qué razón la mente es tan importante para Satanás. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Porque aquí no estamos para hablar de Él. Pero no podemos ignorar las artimañas de nuestro adversario. Por eso tenemos que mencionarlo. Y fíjese que como nuestra mente estuvo tanto tiempo en las manos de Él, nuestra manera de pensar al venir nosotros a Cristo necesita ser renovada. No podemos decir, bueno, ya acepté al Señor Jesucristo, voy a seguir viviendo como vivía. Sí, definitivamente así pasa, ¿verdad? Porque ya vino el Espíritu a nuestra vida, pero si nosotros no renovamos nuestro interior, vamos a seguir viviendo de la misma manera que vivíamos antes y no se va a notar el cambio. Mire, cuando usted acepta a Jesucristo, viene un cambio a su vida, que muchas veces
le va a tomar algún tiempo. No va a ser tal vez de inmediato que tal vez usted tenía algún vicio y de pronto acepta usted a Cristo y al día siguiente usted resulta fumando otra vez, ¿verdad? Y dice usted, pero ¿y entonces que no vino el Señor a mi vida? Sí, Él ya vino a su vida, pero ahora necesitamos nosotros poner de nuestra parte y empezar a renovar este cuerpo que ahora es un nuevo cuerpo, con una nueva vida en Cristo, pero nuestra mente todavía tiene pensamientos de la antigua manera de vivir. Por eso es necesario irlos renovando. Fíjese que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, verso 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego. Mire, es un ruego que viene el apóstol Pablo a hacernos y dice, por las misericordias de Dios. ¿Usted conoce las misericordias de Dios? Mire, las misericordias de Dios, no dice la misericordia, yo sé que somos salvos por misericordia de Dios, pero cuando Pablo nos dice aquí, os ruego por las misericordias, porque fueron varias las misericordias que el Señor tuvo. La primera misericordia tal vez fue el escogernos, luego otra misericordia el alcanzarnos, otra misericordia el salvarnos, otra misericordia el instruirnos en su palabra. Son muchas las misericordias de Dios, pero por eso el apóstol Pablo dice a manera de ruego, por las misericordias de Dios, os ruego que presentéis vuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Mire, el deseo de Dios desde hace muchos siglos ha sido formar un cuerpo a Jesucristo. Por supuesto que ese cuerpo lo está formando de cada uno de nosotros. Por eso es de que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo, pero no en un sacrificio muerto. Usted sabe que un sacrificio es que venían y mataban el corderito, el animalito, el becerro, la palomita, lo que fuera, y que se quedaba muerto. Pero dice Pablo que nos presentemos como un sacrificio, pero no muerto, un sacrificio vivo, porque para eso vino Cristo, ¿verdad? Para darnos vida. Y al presentarnos como un sacrificio vivo, nosotros vamos a poder permitir que ese cuerpo que Dios Padre anhela para su Hijo sea formado conforme a su voluntad. Entonces continúa diciendo, presentemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, muchas gentes van a hacer culto a Dios, ¿verdad? Pero dice que el culto que debemos hacerlo tiene que ser un culto racional, es decir, que entendamos lo que estamos haciendo. Hermano, porque ¿qué objeto tendría que nosotros vengamos acá y cantemos, dancemos, brinquemos, pero no entendemos lo que estamos haciendo? Lo hacemos para la gloria del Señor, ¿verdad? Lo hacemos porque hay un agradecimiento dentro de nosotros y no podemos quedarnos quietos, ¿verdad? Porque quisiéramos anunciarle a todos lo que el Señor ha hecho con nuestra vida. Y por eso es de que nosotros cantamos, danzamos, gritamos y no paramos de cantar muchas veces, ¿verdad? Pero es porque nuestro ser interior necesita manifestar lo que hay dentro. Dice, continuamos adelante, dice el verso 2, no os conforméis a este mundo, más bien transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable, perfecta. Mire todo lo que el apóstol Pablo nos dice y comienza como una rogativa, suplicándonos que no nos conformemos, dice, a este mundo. No nos adaptemos, dicen otras versiones, a este molde que existe en el mundo. Porque si nos adaptamos nosotros a lo que hay en el mundo, jamás
vamos a poder ser transformados. El llamado del apóstol Pablo aquí en estos versos es para que nosotros, ya que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, no nos conformemos, ya acepté a Cristo, voy a seguir mi vida normal. No, dice que nos transformemos. No nos conformemos solo con recibir al Señor, transformemos nuestra manera de vivir. Y fíjense que la palabra de transformación que se habla aquí, la única otra parte que la habla es cuando Jesucristo fue transformado o transfigurado enfrente de ellos. Imagínense, ¿se acuerda usted de ese momento que dice que se le apareció Moisés y Elías enfrente de sus discípulos y ellos vieron a Jesús transfigurado? Ellos ya no querían salir de ese lugar ni de esa presencia que les pareció excelente. Dijeron, aquí nos quedamos a vivir. Vamos a hacer 3 casitas, una para cada uno de ustedes, y aquí nos quedamos adorándolos. Pero el deseo de Dios, hermano, es que nosotros no nos conformemos, sino que al contrario, seamos, dice, transformados. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo nosotros podemos ser transformados? Bueno, dice aquí que la forma de hacerlo es a través de la renovación de nuestro entendimiento. Mire, antes nosotros estábamos acostumbrados a escuchar las cosas como nos las alimentaba el enemigo, pero ahora nosotros tenemos que renovar toda esa información. Mire, usted sabe que una computadora, por ejemplo, la computadora no hace nada a menos que alguien le ponga información. Cuando ya tiene información, va a actuar conforme a la información que se le puso. Si usted le metió una información equivocada, la computadora no va a funcionar. La computadora va a tener problemas. Lo mismo pasa con nosotros. Dios ya nos ha salvado, nos ha rescatado, pero la información que todavía quedó en nuestro disco duro, que prácticamente viene siendo nuestra mente, tenemos que cambiarla. Porque si no, vamos a seguir queriendo funcionar a la manera del que nos había programado antes. Mire, dice la palabra que, ¿usted sabe cuál es la función del ojo? Es ver. Pero en la palabra, en la Biblia, ¿qué? La lámpara. Es la lámpara. Entonces, imagínense, dice que es la lámpara que alumbra nuestro cuerpo. Entonces dice, si nuestro ojo es bueno, todo lo que alumbre adentro va a ser bueno. Pero si nuestro ojo es malo, todo lo que alumbre adentro va a ser malo. Y volviendo a la tecnología, usted sabía hoy que el enemigo se ha valido de esas características para tenerle a usted el ojo puesto. Usted sabe que el que programó la computadora, como le digo, con sus programas, también sabía que dentro de la computadora hay un lentecito. Usted ha visto ese lente que trae la computadora, el iPhone, las cámaras y todo. ¿Para qué es ese lente? Para grabarnos, para vernos, para estar atentos todo el tiempo en lo que hacemos. Porque esa es la voluntad del diablo. Siempre observarnos. ¿Para qué? Para que si estamos haciendo algo que le agrade a Dios, tratar de enviarnos una información diferente. Pero si nosotros constantemente estamos renovando nuestra manera de pensar, va a ser muy difícil. Yo le preguntaba al principio, ¿usted sabe por qué el enemigo tiene tanto interés en nuestra mente? ¿Usted sabe por qué el enemigo dice, voy a atacar la mente de los cristianos? Porque en una oportunidad, el Señor Jesús dijo en Mateo 22:37, este mandamiento, que prácticamente viene a cumplir la mayor parte de mandamientos, pero el mandamiento que Jesús nos dejó establecido en su palabra dice, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces dice el enemigo, si yo trastorno la mente de estos, ¿cómo van a amar a Dios? Si yo influyo en la mente de ellos, no van a poder amar a Dios. Mire, muchas veces el Señor lo despierta a uno, ¿verdad? En la madrugada. ¿Con qué propósito? Para que uno interceda por alguna razón. Pero ¿qué hace el enemigo? Causarle sueño, ¿verdad? Usted se despierta y dice, bueno, si el Señor me despertó, ¿para qué me despertaría? Bueno, para interceder. Y usted ahí está en sus pensamientos, ¿verdad? Señor, te pido por esta nación, Señor, te pido por esto y por los enfermos. Y usted lo que le está viendo. Pero ¿sabe qué hace el enemigo? Cuando lo vea usted en esa actitud, al ratito usted está dormido. Y dice, ay, gracias a Dios me quedé dormido. No, el enemigo permitió que usted se durmiera porque él lo prefiere a usted dormido que comunicándose con el Señor. Así de fácil. Aunque muchas veces viene el enemigo también a quitarle a uno el sueño, ¿verdad? Muchas veces se le va el sueño a uno. ¿Y qué hace el enemigo? Traernos pensamientos que no nos dejan descansar. Porque dice el enemigo, bueno, le voy a quitar el sueño a este. Y le voy a hacer que piense en esto y que piense en aquello y que piense en el más allá y más allá. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del enemigo de despertarnos? Así como Dios lo hace también. Pues el enemigo lo que busca es despertarnos en medio de nuestro sueño para agotarnos. Mire, el enemigo siempre anda metido en los basureros buscando a ver qué encuentra que nosotros podamos recordar. Afortunadamente dice que nuestros pecados no fueron lanzados al basurero, ¿verdad? Sino a lo más profundo del mar. Nosotros estamos en otra dimensión, pero el diablo siempre va a estar buscando a ver qué encuentra para quitarnos el sueño, para que nosotros pensemos que no somos dignos de buscar a Dios, para que nosotros nos sentamos que no deberíamos estar aquí en la iglesia, para que nosotros digamos que no merecemos estar en la presencia. Pero, ¿sabe por qué hace eso el enemigo? Porque cuando ve que su pensamiento son las cosas del Señor, él dice, bueno, le voy a mandar uno, ya se me está saliendo de las manos ya no puedo hacer lo que piense como yo quiero, le voy a mandar un recuerdo ahí para que se considere inútil. Y empieza uno a recordarse cosas que uno ya había dejado en el olvido, ¿verdad? Porque como le digo, lamentablemente todos tenemos cosas negativas que hicimos en nuestra vida pasada. Gracias a Dios, desde que lo conocimos a Él, a nosotros se nos olvidaron, pero el enemigo trata que pensemos en eso para debilitarnos y que más fácil nos pueda atacar. Entonces, si Jesús dijo que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, hagámoslo. Porque si nosotros estamos de una manera pasiva, sin hacer eso, el enemigo va a venir a hacer que nosotros, con la contaminación de nuestra mente, afecte nuestro corazón. Y finalmente, cuando nuestro corazón es afectado, ¿qué es lo que resulta hablando? La boca. Y la boca resulta diciendo cosas que no debería decir. ¿De dónde se originó todo? En la mente. Entonces, tenemos que renovar nuestra mente. Mire, es año del renuevo. Hay que renovar todo este año, ¿verdad? Comencemos con la mente. Dice Efesios 4:22. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Lo que está diciendo aquí el apóstol es miren, acuérdense de su vieja manera de vivir. Mire, despójense ya de ese viejo hombre. Mire, es como que nos ponemos nuestro uniforme para ir a trabajar, ¿verdad? Cuando usted llega a su casa con su uniforme de trabajo, ¿qué es lo primero que le dice la esposa? Que se despoje de ese uniforme, porque va sucio, contaminado. Y uno no quiere que lo contaminado en el trabajo, en los trabajos fuman, en los trabajos
hay microbios, hay de todo. Y llega uno esa ropa a la casa, lo primero que tenemos que hacer es quitárnosla, despojarnos de ella. Y lo que el apóstol dice aquí, que nosotros nos quitemos esa vestidura antigua que teníamos, que viene, dice, plagada de vicios y de engaños. El verso 23 dice, vuelve a repetir, mire, aquí ya no se lo está diciendo ni a los romanos, ni a los corintios, aquí se lo está diciendo a los de Éfeso, el mismo consejo. Pero renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está bien que nos quitemos el viejo hombre, pero no nos quedemos ahí. Tenemos que seguir activos, renovando nuestra mente. Dice el verso 24, y ya que estamos renovando nuestra mente, vestidos del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia, santidad y verdad. Entonces, hermano, si somos nuevas criaturas, si hemos aceptado a Cristo, Él ha hecho algo nuevo en nosotros, nos dio nueva vida, que nuestras nuevas obras, dice, sean basadas en la justicia. Hermano, no seamos injustos. Sean basadas, dice, en la santidad. No hagamos cosas que demuestren lo contrario, ¿verdad? Que no fuéramos ni cristianos. Hagamos las cosas como hijos de Dios. Mire, dice, hagamos las cosas en verdad, sin mentiras, sin engaños, sin engañar ahí al compañero ni al vecino, ¿verdad? Sino en verdad. Deuteronomio 30:11, yéndome un poquito para atrás, de los principios que Dios empezó a dar en su palabra, decía, ciertamente este mandamiento que te mando hoy no es demasiado difícil para ti, ni está tan lejos. Mire, dice que el Señor nos ha dado un mandamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el mandamiento? Vamos a amarlo con nuestra mente, alma, corazón. Y dice que no está tan lejos de nosotros. Entonces, ¿qué tan cerca estará? El verso 14 nos contesta diciendo, ciertamente muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mire, fíjese que dice que nosotros tenemos la palabra muy cerca de nosotros, pero ¿cómo la vamos a cumplir si muchas veces nunca nos tomamos el tiempo para leer, meditar la palabra, memorizarla si fuera posible? Yo no sé si le preguntara a usted cuánto tiempo usted dedica a la meditación de la palabra, a leerla constantemente, a llenarse de esa palabra, porque es en la palabra donde nosotros encontramos cuál es la voluntad de Dios. Si nosotros no leemos la palabra, hermano, ¿cómo vamos a tener más revelación de parte de Dios? Si la palabra que ya está revelada, nosotros la despreciamos. Mire, y le digo que muchas veces despreciamos la palabra porque le pregunta a uno de los hermanos, bueno, abra su Biblia en Apocalipsis. Para abrir la Biblia en Apocalipsis, a veces primero tienen que ir a la guía a ver dónde, Apocalipsis, es el último libro. Ya lo encontré. Mientras tanto ya terminó uno de leer el pasaje, ¿verdad? Entonces, eso es falta de amor a la palabra revelada. Porque si amáramos la palabra, hermano, estaríamos tan familiarizados con la palabra. Mire, yo a veces hasta se me olvida decirle, mire, vamos a abrir el libro tal. Solo voy directo ahí, ¿verdad? Creyendo que usted ya ya está habilitado. Pero si no nos hemos habilitado, tenemos que irlo haciendo, ¿verdad? Para que nos acostumbremos. Ahora es mucho más fácil, ¿verdad? Usted abre la computadora y le sale el verso. Pero no menospreciemos la palabra. Dice el Señor que es fácil para nosotros llevar a cabo ese mandamiento que nos ha dejado, porque está en nuestra boca y en nuestro corazón. Pero ¿cuándo va a estar en nuestra boca? Hasta que nosotros primeramente nos hayamos empapado de esa palabra, hayamos renovado nuestra mente, la mente la baja al corazón y lo que está en el corazón, finalmente la boca lo expresa. Entonces, tratemos la manera de buscar, hermanos, mientras podamos,
todo lo que sea de la palabra de Dios. Porque, mire, el mundo, veíamos al principio que no nos conformemos a este mundo, pero mucha gente piensa que no hay nada malo en tener amistad con el mundo. Y a veces tenemos tanta amistad con el mundo que corremos peligro y somos peligro para los que están cerca de nosotros. Porque cuando nosotros nos contaminamos de algo pequeño del mundo, lo llevamos a la casa, hermano, o lo traemos a la iglesia, empiezan a haber confusiones. Imagínense, hay iglesias, hermano, donde hacen actividades carnales para atraer gente y llenar la iglesia. Pero ¿qué gente van a traer con actividades carnales? Pues gente carnal, gente que le gusta esos moveres, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Fíjese que, por ejemplo, hay un movimiento que a mí me preocupa tanto, ese movimiento de la prosperidad. Yo sé que es hermoso ver las palabras que dejó el Señor en la Escritura. Hay muchas cosas que hablan de prosperidad, pero tenemos que tener cuidado con ello, porque estos líderes usan la palabra solo con el propósito de sacar de la palabra cosas que los beneficien a ellos, que beneficien a los que los escuchan, pero no buscan la palabra con el deseo de ver cómo agradar más a Dios. A mí por eso es que me molesta este movimiento de prosperidad, no porque la prosperidad me moleste, al contrario, ¿verdad? Dice el Señor que el deseo de Él es que nuestra alma prospere, que seamos prosperados, pero lo primero es así como prospera nuestra alma. Primero lo espiritual, después que prospere. Pero mire, y hay unos líderes que dicen, esos que critican la prosperidad, como que nunca han pedido que Dios los bendiga. No, es que es diferente. Es muy diferente que yo le diga, Señor, bendíceme, a que dame prosperidad. Porque cuando el Señor nos bendice, nos está dando la oportunidad de tener más comunicación con Él, conocerlo más y recibir revelaciones. La bendición de Dios es diferente. No solo estar hablando de carros y casas y que negocios. No, hermano. Usemos la palabra, pero para ver cómo agradar más a Dios. Dice 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Mire, ya el Señor nos ha dado su mente. Ya nosotros podemos tener una mente diferente, ya no la que el enemigo tenía trastornada. Ahora cuando Él nos ha alcanzado y nos ha salvado, nos ha instaurado una nueva mentalidad. Es la mente de Cristo. Entonces, tratemos de caminar conforme a la mente de Cristo. Un verso más. Colosenses 3:1. Ya que habéis resucitado con Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ni bien resucitamos. Buscad las cosas de arriba, dice, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Mire, hermano, nuestra mirada tiene que estar en las cosas de arriba, no puestas en las cosas de lo que se está moviendo aquí en el mundo. Porque en el mundo no se mueve absolutamente nada bueno. Y si usted pone su mirada en las cosas de arriba, hermano, el Señor desde arriba le va a mandar a usted la bendición anhelada. Pero muchas veces nosotros estamos observando por otros lugares, menos poniendo nuestra mirada en el Señor. Dice Colosenses 3:2. Mire esta versión. Concentrad vuestra atención, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Fíjese que cuando concentramos, concentrar ya es como de acumular mucho. Cuando concentramos nuestra atención, cuando acumulamos nuestra atención en las cosas de arriba, el Señor, mire, nos bendice, pero más rápido.
Hay poder, hermano, en la concentración. Mire, somos la luz del mundo, ¿verdad? Si esta luz, hermano, si nosotros no dejáramos de congregarnos y aquí nos uniéramos más y más, mire, esa luz, hermano, sería capaz de hacer cosas tan grandes. ¿Por qué? Usted ha visto que la luz, cuando la condensan, regularmente hablan de la dispersión de la luz. Porque cuando usted enciende la luz, ¿qué es lo primero que hace la luz? Dispersarse y alumbrar todo el lugar, ¿verdad? Pero ¿sabe qué han hecho los científicos? Han hecho que en vez de que la luz se disperse, la concentran. Y cuando la luz está concentrada, ¿sabe cómo se le llama eso? Un rayo láser. Un rayo láser no es más que la luz, pero en vez de estar dispersa, concentrada. ¿Y sabe qué hacen con el rayo láser? Hasta las cirugías más delicadas, hermano, porque el rayo láser sirve hasta para cortar, hermano, en detalles. Hermano, si nosotros nos concentráramos como pueblo de Dios, haríamos grandes cosas. Lamentablemente, cuando nosotros tenemos más necesidad, es cuando menos venimos a la iglesia. Y es cuando más deberíamos estar, hermano, concentrados aquí, para que en la unión de todos las necesidades se evolucionaran más rápido. Pero ahí estamos, hermano, dispersos, como la luz dispersa, tratando de hacer algo por nuestra cuenta. No podemos. Ay, es que tengo que ir a atender esta situación porque si yo no estoy, no funciona. Hermano, si nosotros viniéramos a atender esos negocios que nos interesan, esas necesidades que tenemos aquí en la iglesia, mire, habría una concentración de poder que más fácil funcionaría. Por eso dice aquí, concentrad vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Segunda de Corintios 10:4 dice, las armas con que luchamos no son del mundo, dice esta versión, ¿verdad? Sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. Por eso es que nos interesa, hermano, tener nuestra mirada en las cosas de arriba. Porque dice aquí que nuestras armas no son de este mundo. En otras palabras, dice la otra versión, que nuestras armas no son carnales, sino que son, mire, esa versión en inglés dice que son enormemente poderosas, así lo traduciría yo, pero de alguna manera dice que es un poder divino para derribar fortalezas. ¿Y a qué fortalezas se refiere? A las fortalezas que el enemigo viene a poner a nuestra mente. Entonces, hermano, tenemos que aprovecharnos de esas armas. ¿Cuáles armas serían esas? Dirá uno, wow, ¿qué armas serán? Mire las armas que son. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Hermano, tenemos la palabra de Dios. ¿Qué mejor arma que la palabra de Dios? Mire, yo sé que hoy en día la gente inventa muchas cosas hasta para hacer guerra espiritual. Dice, vamos a hacer guerra espiritual con esto y con lo otro y con aquello. Pero lo más efectivo para la guerra espiritual, ¿cuál es el arma más efectiva? La espada, la palabra de Dios. Dice ahí, y hemos hablado, que es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay nada como la palabra, hermano. Por eso es que no podemos descuidarla. Ya voy más rapidito, para que no se me duerman. Aunque si usted viene a dormirse aquí, no se preocupe, duérmase. Es mejor que se duerma aquí, pero que no deje de venir. ¿Sabe por qué? Porque al final de la hora, los últimos 3-4 minutos, el Señor en su misericordia nos va a dar la porción que necesitamos. Dice aquí Salmo 1:1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Mire, la versión en inglés dice, bendecido, bienaventurado
el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Hermano, dice que ese es un hombre bienaventurado. ¿Por qué? Dice, porque él no está perdiendo el tiempo de andar chismeando por aquí ni por allá, sino que él tiene otro tipo de deleite. ¿Cuál es el deleite de ese hombre que no está ahí ni escuchando el consejo de los compañeros, ni murmurando aquí de los jefes, ni haciendo... Dice que el deleite de esa persona es meditar en la ley de Jehová, meditar en la palabra. Pero ¿cuánto tiempo se dedica a meditar? De día y de noche. O sea que la palabra, hermano, no es para un ratito, no es solo para el día domingo, no es para el día que se pueda. De día y de noche tenemos nosotros que estar leyendo la palabra. Por eso es de que yo el día domingo trato de ponerle a usted más de 16 versos para que por lo menos tenga 2 versos al día usted que recordar durante la semana, por si no nos vemos toda la semana, ¿verdad? Pero tenemos que meditar en la ley. Mire, David decía, cuán deleitosa es tu ley. ¿Cómo se podía deleitar David en la ley? Digo yo, ¿qué versos estaría leyendo David que lo deleitaban tanto? Porque tal vez digo, se pone uno a leer ahora, dice, y no comerás de este tipo de animales. Pero aunque fuera ese verso que leía decir, era deleitoso para David. No matarás. Tenía que deleitarse. Mire, la voluntad de Dios está en su palabra. Todo lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer está en la palabra. Así que mientras llegamos a un nuevo día domingo para venir a leer más del Señor y conocer más su voluntad, leamos la palabra. ¿Cuánto tiempo va a leer usted la palabra esta semana? De día y de noche. Hermanos, tenemos que hacer eso que se nos dejó instruir en la palabra si es que queremos agradar a Dios. Mire, hablábamos con Sonia esta mañana. ¿Cómo podríamos nosotros agradar a alguien que nos ha dado algo tan caro? Mire, si alguien le diera a usted un regalo, tal vez hablábamos de, ¿sabe lo que es un lingote de oro, verdad? Una pieza grande de oro, de este tamañote, hermano, así, que costaría tal vez millones, y que a usted se lo regalaran. ¿Cómo usted podría hacerle un regalo a esa persona? ¿Cómo trataría de agradarlo? Si él le dio algo tan valioso, ¿cómo puedo yo agradar a una persona que me dio algo tan carísimo? En mi vida podría yo juntar algo para agradarlo a él. Es lo que Dios hizo con nosotros, ¿eh? El Señor nos perdonó una deuda tan grande, hermano, que lo único que nosotros podemos hacer es obedecerlo.